Shalom Aleichem, bienvenidos al canal Las Maravillas del Hebreo, al estudio del lenguaje sagrado y la Biblia. En este video daremos por terminada la parashá de Noaj. Nos enfocaremos en el capítulo de Génesis 11 y la historia de la Torre de Babel, y descubriremos los misterios y secretos ocultos sobre qué fue lo que pasó en este tiempo de la historia. La historia comienza relatándonos que después del diluvio toda la tierra tenía una lengua y unas mismas palabras, y fue que saliendo del oriente hallaron una llanura en tierra de Shinar y se establecieron allí. Había una unidad, todos hablaban las mismas palabras. Palabra en hebreo es davar, que también significa cosa, dando a entender que todos compartían el mismo pensamiento, las mismas conversaciones, hablaban las mismas cosas, tenían una misma cultura. Y se dijeron: ven, fabriquemos ladrillos y cosamos a fuego. Y fue para ellos el ladrillo en vez de piedra, y el asfalto era para ellos en vez de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos para nosotros una ciudad y una torre, y con su cabeza en los cielos, y hagamos para nosotros un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Hay varios puntos a discutir en este texto. Primero, tenían que haber tenido un líder que los liderara a construir esta ciudad, este imperio. En el capítulo de Génesis 10 se nos narra que Nimrod, hijo de Cus, hijo de Ham, hijo de Noaj, fue el primero para ser poderoso en la tierra. Él fue poderoso cazador ante Adonai y fue el principio de su reino Babel. Nimrod era su líder, pero aún más que un líder, su rey. La palabra Gibor, poderoso, que viene del verbo ligbor, que significa ser más fuerte, dominar. Nimrod fue el primero para dominar, crear un imperio. Está escrito su reino. Fue el primero en hacerse rey sobre la faz de la tierra, desechando al rey de reyes. Poderoso cazador ante Adonai. Esto quiere decir que estaba en contra de Adonai. Muchos argumentan que no era un cazador de animales, sino de almas. Y su nombre, Nimrod, que viene del verbo limrod, que significa rebelarse, y el verbo lehamrit, que significa incitar, instigar a la rebelión. Era un líder de un imperio, un reino que incitó a rebelarse en contra de Adonai, haciéndose un dios para ellos. Primero en construir una ciudad y darle un nombre, creando así también de alguna forma su propio pueblo, fue Caín. El Eterno lo castigó diciendo que sería errante y nómada, pero lo primero que hace es asentarse, establecerse en la tierra de Nat, al este del Edén. Todo lo contrario, y construye una ciudad y la llama con el nombre de su hijo Hanoch, revelándose a lo que el Eterno le había dicho. Y lo mismo pasa aquí en esta historia. Al salir del arca se les dio el siguiente mandamiento: fructificar y multiplicar en la tierra, llenar la tierra. Pero ellos van en contra de este mandato y se asientan en una llanura de Shinar y construyen una ciudad. No pensaban moverse a ningún otro lado, trataban de mantenerse unidos. De hecho, temían ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Nimrod, como leímos, se dice de que él fue el poderoso en la tierra. Recordemos que antes del diluvio, en el capítulo 6 de Génesis, se nos habla de la unión de los hijos de Elohim con las hijas del hombre, y que de esta unión engendraron los poderosos varones de renombre. Génesis 6:4. Beyaledu lahem ema hagiborim asher meolam ashne Hashem. Y engendraron para ellos esto los poderosos que para siempre hombres de renombre. ¿Podría acaso Nimrod ser uno de estos hombres que surgieron de la unión de los ángeles con las mujeres? Muchos dirán, pero eso es imposible, ya que todos murieron en el diluvio.
Pero este linaje continuó de alguna manera que desconocemos, y lo podemos ver más adelante en la historia, que siguieron existiendo los gigantes, como lo vemos en la historia de los espías que vieron gigantes en la tierra de Canaán, Goliat, entre otros relatos. Nimrod era descendiente de Ham, que como vimos sus acciones eran malas y fue el primero en corromperse en la nueva humanidad. Querían hacerse para ellos un nombre, para su honor y su gloria. Había mucho orgullo y arrogancia en esas palabras. Se creían poderosos, deseaban reputación, un nombre. Nombre en hebreo es Shem. Y como hemos visto en los videos anteriores, el nombre nos viene a hablar de propósito, de objetivo. Ellos querían fijar su propio destino, ser independientes del Eterno. Lo que tenían en común, además del lenguaje, eran sus propósitos. Mismos pensamientos, misma cultura y tal vez una misma religión donde habían desechado al Eterno. Pero ¿cuál era el propósito de construir una torre y por qué el Eterno tuvo que interferir? Torre en hebreo se dice Migdal. De esta palabra se deriva la palabra Gadel, que significa ser grande o fuerte, grandeza. Estaban solo interesados en su grandeza, en poder. Se creían superhumanos, se igualaban al Todopoderoso. Se dice de la torre que querían que su cabeza estuviera en los cielos. En hebreo está escrito: Nibne lanu ir umigdal berosho beshamayim. Edifiquemos para nosotros una ciudad y una torre y su cabeza en los cielos. Rosh significa cabeza o principio. Beshamayim, la preposición be puede significar en, por o con. Su cabeza en los cielos, su cabeza por los cielos o su cabeza con los cielos. No se nos está hablando solo del principio de la torre o la cima de la torre, sino literal, una cabeza. Querían hacer una torre con un ídolo en la punta. La torre era un símbolo de idolatría. A lo largo de la historia hemos visto cómo se hacían altares para los ídolos en lugares altos. Probablemente sería un ídolo de Nimrod, su rey. Una interpretación nos dice que ellos temían que los cielos colapsarían cada 1656 años, como sucedió durante el diluvio que tomó lugar justamente en el año 1656 de la creación. Y por miedo decidieron hacer una torre que sostuviera los cielos. Ellos miraban al diluvio como un evento natural y no por obra divina. Querían ser como dioses, se creían poderosos y creían que ellos gobernarían al mundo. El rabino Bajía sugirió que lo que estaban creando era un pararrayos. Sabían que el Eterno había prometido no destruir la tierra con otro diluvio y que temían que la próxima vez serían destruidos con fuego. Creían que la torre serviría para desviar cualquier tormenta eléctrica que el Eterno mandara. Algo interesante a notar es que el rabino Bajía vivió mucho antes que la electricidad fuera inventada. La torre era un producto de su miedo, arrogancia y orgullo. Opiniones bíblicas sugieren que la construcción de la torre fue en caso de que sucediera otro diluvio. Así, poder subir la torre y salvarse donde las aguas no pudieran llegar. Pero con esta teoría surge la pregunta: si este era el caso, ¿por qué mejor no construir un arca? Ellos sabían que Noah se salvó construyendo una. ¿Por qué una torre entonces? Otra interpretación nos dice que querían llegar hasta el cielo. Uno pensaría que es una idea muy absurda, una misión imposible, ya que no podrían atravesar la atmósfera. Científicamente era algo imposible, pero era una civilización que tenía un gran conocimiento tecnológico y científico. ¿Pero de dónde obtuvieron tal conocimiento? Ellos tenían conocimiento de los hechos sucedidos durante y antes del diluvio, un conocimiento que era transmitido de forma oral de generación por generación, de padre a hijo. Conocían sobre la historia de los ángeles que se rebelaron contra el Eterno y descendieron de los lugares celestiales para morar con el hombre, y tomaron para ello a las hijas de los hombres y engendraron a los Nefilim, a los poderosos hombres de renombre, que como hablamos está la teoría
la posibilidad de que Nimrod era uno de estos poderosos hombres o que venía de este linaje. Estos ángeles le enseñaron cosas prohibidas, les compartieron un conocimiento avanzado. ¿Cómo aprendieron a hacer ladrillos y quemarlos a fuego para construir la torre? También surge la pregunta, ¿por qué usaron ladrillos y no piedras? Como podemos ver, las piedras son parte de la naturaleza, la creación del Eterno. En cambio, los ladrillos son producto del hombre, hecho por manos del hombre. Desechaban todo lo que tuviera que ver con Elohim. Ladrillo en hebreo es levená, y esta palabra se deriva en las palabras levaná, que significa luna, y laván, que significa blanco. Quizás, tal vez, la Torá nos dé la pista de que querían llegar a la luna, en caso de otro diluvio. Una teoría un poco descabellada. Muchos estudiosos bíblicos afirman que había algo demasiado oscuro en su plan, que escribir todos los detalles fue algo que se censuró. Hay una breve narración sobre la Torre de Babel en el libro de Jubileos, libro considerado apócrifo por algunas religiones, pero es parte del Midrash en el judaísmo. Contiene un poco más de detalles sobre la construcción de la torre. Jubileos 10 del 20 al 21. Comenzaron a construir y en el cuarto septenario cocían a fuego ladrillos que luego utilizaban como piedras. El cemento con los que la unían eran asfalto que brotaba del mar y de unos pozos de agua en la tierra de Sinar. Los constructores tardaron unos 43 años. La altura fue de 5,433 codos y 2 palmos. La anchura, unos 203 ladrillos, cada uno de una altura de 1/3 de sí mismo. La extensión de un muro, 13 estadios y la del otro 30. Aquí se menciona la altura de la torre. 5,433 codos y 2 palmos, que sería un aproximado de 8,149,5 pies. Esto sería 4 veces más grande que la estructura más alta de nuestra época, algo simplemente imposible. Y en tan solo 43 años, que fue lo que tardaron los constructores. Esto sucedió después del diluvio. Las únicas personas existentes serían los descendientes de los hijos de Noah, que si contamos cada uno son 70. 70 personas construyendo una torre de esa magnitud. Algo imposible, aún hoy en nuestros días. Si esta información es verdadera, ¿qué clases de tecnología y conocimiento poseían estas personas? La siguiente explicación puede ser aún más descabellada. Quizás no tanto, pero hay muchos puntos a considerar. Como dijimos, tenían el conocimiento de los Nefilim y los ángeles, lo sucedido antes del diluvio. Tenían un conocimiento muy avanzado, conocimiento tecnológico y científico. Y hay pruebas arqueológicas de una civilización que vivió millones de años atrás con un conocimiento muy avanzado. Y como dice en el texto siguiente, y han comenzado la obra y nada les será imposible para ellos, todo lo que planean para hacer. Nada les será imposible. Hay traducciones que dice desistir, pero la palabra en hebreo es será imposible. Si lo que querían era llegar a los cielos, que sería algo imposible, ya que al llegar a la atmósfera ya no podrían seguir. Lo mismo con la teoría de llegar a la luna. Entonces, ¿cuál era la función o propósito de la torre? Además de llenar su ego y orgullo. Babel en hebreo se escribe de la siguiente manera. De esta palabra se deriva la palabra balal, que significa mezclar, que como podemos ver las letras están mezcladas, que también los estudiosos bíblicos aseguran que se deriva la palabra confusión. Cada vez que en hebreo aparece un nombre y continúa con la palabra por qué, el texto está proveyendo la conexión entre el nombre y la razón del nombre.
En este caso, la palabra mezclar o confundir. Génesis 11:9. Por esto se llamó su nombre Babel, porque allí confundió o mezcló Adonai la lengua de toda la tierra. Al mezclar su lengua había confusión entre ellos y ya no se podían entender uno al otro. Pero también la palabra Babel significa entrada o puerta de Elohim. En los escritos sumerios se le llama la torre Babilim, que significa entrada o puerta a Dios. ¿Será que la función de la torre era una entrada para los dioses, una puerta a nuestro mundo? El propósito de la construcción de la torre no era solo por grandeza y poder. Estaban construyendo una puerta, un portal para los seres celestiales pudieran descender a la tierra como antes del diluvio, o ellos pudieran ir a los lugares celestiales y hacer guerra con el Eterno. Como dijimos, tenían conocimiento de ellos y eran liderados por Nimrod, el hombre de poder que se hizo para sí un hombre. Y como el Eterno dijo, nada les sería imposible hacer lo que planeaban, así que el Eterno tuvo que intervenir. Por eso, el Eterno decide esparcirlos sobre la faz de la tierra, curiosamente lo que ellos temían, y así darle fin a la construcción de la torre. Mezcla o confunde su lengua destruyendo su arrogancia y ego, destruyendo la habilidad de entenderse uno al otro. Si las personas no se pueden comunicar uno con el otro, difícilmente pueden cooperar uno con el otro. Sus pensamientos e ideas serían múltiples y no una, como al principio, y son divididos en 70 diferentes naciones y tribus, cada uno con su propia lengua. Si contamos la descendencia de Noaj, son 70 descendientes, de los cuales nos está hablando de las 70 naciones del mundo. He aquí el comienzo de la idolatría. Nimrod se hizo para ellos un dios. Estas son teorías presentadas para considerar y estudiar, que nos estarían revelando misterios ocultos en la historia. Un dato que quiero añadir es que de acuerdo al Talmud, Abraham exhortaba a los constructores a volverse al Eterno y a desistir con la obra. Otro dato muy interesante se nos narra en el capítulo de Génesis 10:5, que dice así: de estos se esparcieron marítimos de los pueblos en sus territorios, cada uno según su lengua, por sus familias en sus naciones. Es curioso que esto se narre antes de la Torre de Babel. Antes ya habían sido esparcidos, cada uno según su lengua, su nación, que era el propósito del Eterno. Ya había otras lenguas. Así tendría más sentido la palabra Babel, que se deriva de la palabra Balal, que es mezclar. Se mezclaron las lenguas, y como vivían juntos, era una civilización unida, hablaban una sola lengua. Además, la palabra usada aquí para lengua es Lashon, y la palabra usada en Génesis 11, refiriéndose a que tenían una sola lengua, se usa la palabra Safar, que también nos viene a hablar de bordes, fronteras, refiriéndose a que tenían una misma manera de pensar, una misma cultura, pensamiento, ideología, vivían dentro de la misma frontera, mismo borde. Como se nos narra en el capítulo 11, cuando salieron del oriente, quiere decir que se estaban moviendo, eran nómadas, pero decidieron asentarse en ese valle de Shinar y construir una ciudad, un imperio, un reino con una sola lengua, un solo gobierno o reino y una sola religión, liderado por Nimrod, que los incitó a rebelarse en contra de Adonai. Puede sonar un poco como teoría de conspiración, pero podemos ver hoy en nuestros días cómo hay hombres tratando de crear una máquina, CERN, para poder tener acceso a otras dimensiones, abriendo portales. Líderes que quieren hacer un nuevo orden mundial con una sola lengua, gobierno y religión. Pareciera que la historia se repite, como dijo el rey Salomón en Eclesiastés 1:9. Eso que fue, ello es lo que será. Y que fue hecho es lo que será hecho, y no hay nada nuevo bajo el sol. La historia se repite. Teniendo esta nueva perspectiva, ¿qué opinan sobre lo que pasó en la Torre de Babel? Me gusta leer sus comentarios y opiniones, y así aprendo de cada uno de ustedes.
Shalom y hasta el próximo video.